Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En el año de 1985 vivía Colombia uno de los momentos más angustiosos de su historia. Estábamos en manos de la mafia del narcotráfico. Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, Leder, Rodríguez Gacha, eran los dueños del país y le estaban imponiendo al país lo que ha quedado grabado y de lo que no hemos podido liberarnos del todo, la concepción mafiosa de la existencia. Todas las grandes tragedias nacionales arrancan de aquella época maldita. Por ejemplo, la utilización de los niños en la comisión de crímenes atroces. Eso se le ocurrió a Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque era un genio, genio del mal, genio de la perversidad. Ay, me decía un conocedor de la historia colombiana y amigo del país, lo que hubiera sido Pablo Escobar si hubiera ejercido su talento para cosas positivas y nobles. La ejerció para lo más abyecto que puede haber en la historia. Y entonces resolvió apoyarse en los niños por una razón obvia, y era que los niños no respondían penalmente y siguen sin responder penalmente por los delitos que cometen, de manera que dejen que los niños sean los que cometan los delitos y que hagan lo que ellos llamaban las vueltas. Y los corrompieron a la juventud entregándole un dinero. Y era la época maldita, hay que decirlo con todas las letras, donde gente de muy alta sociedad, y póngale ese alta sociedad entre comillas, hacían colectas para mandar cargamentos de droga y celebraban cuando coronaban. Esa era la historia de Colombia. Cuando les vino el gran enemigo al que sí debían temerle, porque se morían de la risa de los policías a los que Pablo Escobar mandaba asesinar. El plan pistola. Nunca existió un plan pistola más cruel y detestable que el de Pablo Escobar. ¿Cuántos hombres de la policía fueron asesinados? Y pagaba a 2 millones de pesos, que era una cifra inmensa en aquel entonces. La pagaba a todo el que llevara o la gorra del policía o el arma del policía, la prueba de que se había matado el policía. ¡Qué horror! Pero esa era la concepción mafiosa de la existencia. Y la corrupción de los jueces. Algunos se opusieron con un inmenso valor que merecen estar en los altares de la patria para siempre. Jueces, abogados que dieron su vida por Colombia. Pero ¿cuántos otros se rindieron? ¿Cuántos otros se entregaron? Cuando vino el tema de la extradición, entonces organizaron un grupo que se llamaba Los Extraditables. Y para servir ese grupo contrataron a los mejores juristas que había en Colombia, por lo menos a muchos de los mejores que había. No digo sus nombres para no ofender su memoria irreparablemente, pero los recuerdo: profesores de Derecho Penal, grandes profesores de las universidades colombianas, escritores de grandes libros. Terminaron formando parte de la legión de abogados contratados por los llamados extraditables. ¿Qué más iban a hacer? Venía el punto definitivo. Se había suscrito un tratado de extradición con los Estados Unidos, que era lo único a lo que realmente le temían estos mafiosos, a ir a una cárcel en los Estados Unidos. Lo demás les importaba una hija. Y entonces empezaron a amenazar a los magistrados y los magistrados a resistir. Honor a esos valientes magistrados, a todos ellos. Como recuerdo a mi profesor, el doctor Medina Moyano, qué penalista y qué profesor y qué ser humano extraordinario. Y Reyes Echandía, el presidente de la Corte, y el doctor Medellín. ¿Cuántos? Es que no me pongo a citarlos porque ofendo la memoria con omisiones. Ellos resistieron impávidos y dijeron: vamos para adelante con nuestra sentencia, y la sentencia iba a salir. Había un momento de altísima presión sobre los magistrados, habían tenido una defensa, unas precauciones muy serias de la Policía Nacional, y de pronto, válganos Dios, en el momento crucial, la policía se fue y dejó a los magistrados librados a su suerte.
¿Lo sabían los mafiosos? Lo tenían que saber. Ellos no iban a atacar el Palacio de Justicia si se hubieran encontrado un destacamento de policías que los hubiera contenido mientras llegaban los refuerzos del Ejército Nacional a respaldarlos y a dar de baja a los asaltantes. Tenían que saber que el palacio estaba desprotegido. ¿Quién les dio esa información? Pero se organizaron, atacaron Palacio, se lo tomaron, empezaron por asesinar a sangre fría a los pobres vigilantes del Palacio de Justicia que no podían oponer no podían hacer ninguna oposición seria. Fueron a la cafetería, en la cafetería había una persona cercana a los asaltantes, eso está absolutamente comprobado. Esa persona sacó un revólver, era una mujer, sacó un revólver, los intimidó a todos y los obligó a subir escalas arriba para que el primer piso quedara totalmente en manos de estos asaltantes, que eran los dueños de la situación, y así como dueños de la situación iban a imponer sus condiciones. ¿Qué era lo que querían? Ya hemos examinado el tema de la mafia. Querían acabar el tratado de extradición. Pero había un tema más importante, que era el tema del Estado, porque iban a convertir a Colombia en un narcoestado. Ese golpe no era simplemente para incendiar unos expedientes y salir corriendo y entregarse a la justicia, en absoluto. Estos desalmados y estos locos, porque eran unos locos, unos lunáticos, creían que el país se iba a rendir, se iba a poner a sus pies. Y la cosa era muy sencilla. Aquí tenemos 300 rehenes, tenemos de rehén todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, todos están aquí, los podemos matar uno por uno. O el presidente Betancur entra en contacto con nosotros y vamos a hacer negociaciones de paz, como las de Edén Pastor en Nicaragua. Tenían su modelo, y vaya si era un modelo bien cercano a los afectos de estos bandidos, tanto a los de la mafia como a los de la guerrilla del M-19. E iban a soltar los presos, e iban a producir un 9 de abril en Bogotá, solo que finalmente se iban a tomarlo todo porque tenían los rehenes y eran los dueños del patio. Eso era lo que imaginaban. Un golpe de Estado. Eso parece que se olvida. Y entonces nos hemos dedicado al anecdotario trágico, doloroso. Las cosas no se manejaron bien después de semejante tragedia. No entraron las legiones de médicos, legistas y de especialistas para hacer el levantamiento adecuado de cadáveres. Se cometieron 1000 equivocaciones en ese manejo, lo han dicho las comisiones de la verdad encargadas del asunto. Eso fue cierto, pero la reacción era la reacción que el país esperaba. Nuestro glorioso ejército no se iba a rendir. Y Belisario Betancur, comandante del ejército, dijo: yo no entro en negociaciones con unos bandidos y asumo la responsabilidad histórica de lo que ha pasado. Belisario Betancur tuvo ese valor y responde ante la historia por lo que pasó en el Palacio de Justicia. Murieron muchas personas, muchísimas fueron rescatadas. Eso no se le ha agradecido suficientemente a las tropas que entraron victoriosas al Palacio de Justicia. Al coronel Plazas, al general Arias Cabrales, al general Vega Uribe, no se les ha agradecido suficientemente lo que hicieron en esa etapa gloriosa para rescatar de las garras de estos salvajes muchos magistrados, muchas mujeres, muchos hombres que pudieron salvarse de las garras de estos criminales. Los criminales amigos de Gustavo Petro. Petro estaba en la cárcel y era uno de los primeros que iba a salir en libertad, para que no lo olviden. Y ese era su tenor, ese es su tenor moral, porque vaca ladrona no olvida a Portillo. Y rescataron a la gente a sangre y a fuego que no impusieron las fuerzas militares. El fuego fue proveniente de los guerrilleros que iban a quemar los expedientes de toda la Corte Suprema de Justicia para que ardiera la memoria de la extradición. Pues bien, 6 y 7, días trágicos en la historia del país, con un final de gloria. Presenciamos, estábamos en la Universidad Javeriana en ese momento cuando volvían las tropas a sus cuarteles, en medio de la ovación, en medio de los pañuelos blancos que se levantaban para saludar a sus héroes.
La patria estaba a salvo. La mafia y los guerrilleros del M-19, amigos de la mafia, no pudieron asaltar la República. Vinieron muchas cosas terribles en las que el país se ha detenido por completo, olvidando el fondo. Eso fue una tentativa de golpe de Estado para convertir a Colombia en un narcoestado. Colombia iba a quedar en manos de Pablo Escobar y de Gustavo Petro y Almarales y sus amigos asaltantes. Eso era lo que nos esperaba. Y Venezuela, la Venezuela de hoy, era nada, pálido reflejo con lo que iba a ser la Colombia de 1985, si no intervinieran las gloriosas tropas del ejército colombiano, comandadas in situ en el momento por el coronel Plazas Vega y comandadas por el general Cabrales, que han tenido que pagar con su libertad y con el atentado a su honra, un acto heroico por el que la patria debiera estarles eternamente agradecidos. 6 y 7 de noviembre de 1985. 33 años después, el país parece olvidar lo que pasó y lo que hubiera pasado si no hubiera sido por un ejército imbatible, por un ejército heroico y por una policía que supo cumplir su deber más allá de la claudicación del capitán Óscar Naranjo, que dejó abandonados los magistrados a su suerte. Esa es la historia, señora, señores, para no olvidarla.